invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, y nuestra invitada vía telefónica a esta hora de la mañana es la doctora Olga Lucía Zuluaga Ramírez, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda. Hay salud, doctor Germán. Sí, doctora Olga Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, Germán. ¿Cómo has estado? Y a todos los que nos escuchan. Por acá bien, gracias a Dios. Me alegra mucho saludarla, saber que está bien. Y bueno, la contactamos siempre para saber la situación que presentan todas estas instituciones de salud a nivel nacional, toda la red pública hospitalaria. ¿Usted cuántos años lleva ya de directora de la asociación? Bueno, de iSalud llevo ya 22 años y de la Asociación Nacional 18. Bastantes años, conocedora como nadie del tema de la salud en Colombia. Esto año por año se ha venido transformando, pero digamos en estos 22 años que ha estado al frente de estas instituciones, ¿cuál ha sido el gobierno donde más se han presentado estas crisis? Siempre hemos tenido crisis de salud, pero digamos se le han buscado soluciones, se han sacado leyes de la República, una ley estatutaria de la salud en el gobierno Santos, tantas reformas a la salud que entre otras cosas compartimos allí estando en el Congreso y usted en la asociación, pero digamos cuál ha sido la época más crítica en estos 22 años. Bueno, pues sí, obviamente lo menciono solo desde donde yo estoy, pues este ha sido la peor crisis que ha tenido el sistema de salud. Similar, no me tocó a mí, pero sí comentan que en el año 2000 fue un periodo también bastante complejo que afortunadamente llegó con, digamos, en su momento con la reestructuración de toda la red pública de Risaralda. En su momento iban a ser 3 departamentos reestructurados en red, pero quien en últimas concluyó con todo el proceso, faltándole solo una etapa, fue Risaralda, que eso ha hecho que el departamento de Risaralda de una u otra forma sea un departamento que, a pesar de todas las crisis y todos los problemas, pues no ha salido tan mal librado, pero que pues en este momento ya, después de tantos años de deudas acumuladas, de la liquidación sobre todo de Café Salud, luego Medimás, el mismo Salucop, pues tienen a una red pública bastante golpeada y que ya está llegando a unos puntos en donde los trabajadores de la salud y pues obviamente las instituciones con el usuario pues están siendo los más afectados. Sí, me hizo acordar usted, doctora Zuluaga, de esa época del año 2000. En ese momento yo ungía como presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Iban a cerrar el Hospital Universitario San Jorge. Estaba en ese momento el gobernador Carlos Botero. Bueno, él estaba en ese momento de director del Hospital San Jorge. Era evidente el cierre de Fermín y la crisis de acá de Santa Mónica, de algunos hospitales del occidente, pues en ese tiempo se lograron inyectársele más de 20.000 millones de pesos a estos hospitales, lo que evitó el cierre, pero esa crisis fue dura y esa crisis fue durante el gobierno del presidente Pastrana. Hoy, doctora Olga Lucía Zuluaga, ¿cuál es el panorama de la salud? ¿Cómo podríamos hacer un resumen ejecutivo de la situación por la que estamos atravesando y de la cual los principales perjudicados somos nosotros, los usuarios? Y le amplío, Germán, con el saludo cordial a la doctora Zuluaga. Esta crisis que se presenta ahora es el resumen de todo lo que ha venido sucediendo anteriormente con la liquidación de las EPS, ¿o hay nuevas circunstancias? No, a ver, yo diría que ahí, más allá de que la liquidación, que por obvias razones es un tema muy complejo, es la flexibilidad que le han dado desde hace ya 15 años a las EPS para que cumplan con margen de solvencia y patrimonio mínimo. Para todos los usuarios, para todos los oyentes, cuando nosotros hablamos de margen de solvencia o de reservas técnicas, es lo que cada EPS debe guardar en el banco cuando emite una autorización y que obviamente la debe pagar en el momento en que el prestador solicita su pago y pasa su factura.
Resulta que esas reservas técnicas o esos recursos, desde hace 15 años, las EPS no lo han cumplido, ni tampoco el patrimonio. Y el patrimonio es unos recursos que también deben guardar por cada usuario que tienen a su cargo. En ese entonces, el ministro Gaviria emitió un decreto dándole a las EPS 10 años para que cumplieran con el patrimonio mínimo y el margen de solvencia. 10 años en donde cuando nosotros, pues parte de lo que decíamos es, ojo, lo único que están haciendo es dándole oxígeno a las EPS a cargo o por, digamos, en detrimento de los prestadores. En ese entonces, ese decreto les decía, casi como una ley 550, usted debe pagar lo corriente, o sea, de aquí en adelante, y debe hacer unos acuerdos de pago para lo no corriente, o sea, lo mayor a 360 días, y en ese orden de ideas debe capitalizar, buscar recursos frescos, pues para cumplir con esa deuda. Pues eso nunca se dio, nunca hicieron capitalización. Incluso hubo 2 entidades que hicieron transformación de las empresas se supone que hacer una reorganización institucional y buscar recursos, caso Comeva, caso Cosalud, que pasó de ser una cooperativa a una SAS, pero vemos hoy en día cómo Comeva está liquidada y Cosalud en todos unos líos jurídicos y obviamente sin pago de cartera. Entonces, eso generó que la cartera, por obvias razones, en vez de ser pagada, pues cada vez sea una cartera creciente y con serios problemas para los prestadores que, como repito, eso ya ha llevado a problemas también ya para el usuario y para el talento humano. Sí, doctora Olga Lucía, es un tema bastante complejo. Hoy, ¿a cuánto pueden ascender la deuda que tienen las EPS con los hospitales públicos de Colombia? Solo EPS estamos hablando de 10 billones de pesos. Si estamos hablando de toda la deuda, y eso que estamos hablando a 31 de diciembre, porque todavía no han salido, apenas están consolidando deudas a 31 de marzo. Si miramos las deudas de todos los sectores, estamos hablando de 14 billones de pesos. Y en el caso de Risaralda, de 305.000 millones de pesos, que pues para una red relativamente pequeña como en el departamento, pues es también una deuda muy grande. Doctora Zuluaga, si las EPS tienen todas estas deudas que escuchamos a diario con las entidades, con las IPS, que son los hospitales, clínicas que prestan los servicios de salud, ¿por qué dicen que es que la crisis se ha generado porque el gobierno no gira recursos? ¿Cuál es la veracidad de esa situación? No, miren, pues hay temas que son claramente, pues que se puede evidenciar, es que el gobierno sí está girando los recursos. Es más, si nosotros miramos años atrás, este gobierno ha pagado deudas que dejó el gobierno anterior, de todo lo que fue presupuestos máximos, o sea, lo que no está incluido en la UPC, y deudas incluso del gobierno Duque. O sea, eso no es cierto, la plata se está girando mes a mes. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? Cuando se revisa el ADRES, porque si algo ha generado el ADRES es transparencia hacia dónde se van los recursos, quiénes son los mayores beneficiarios de ese giro de recursos y los que de una u otra forma le están llegando sin ningún problema los recursos. Uno, los operadores logísticos son los que mayores recursos reciben, y dos, lo que tiene que ver con integración vertical. En su momento, Nueva EPS con sus cajas, entonces vemos cómo con subsidio compensar. Por otro lado, en el caso de Salud Total está todo lo que son clínicas de Rey Solís. Entonces, la integración vertical es la que mayor ha tenido beneficio, y pues los que de una o los, digámoslo así, los convenios o contratos que tienen de unos pocos, de unas pocas entidades, y eso hace que el recurso no esté llegando a todos los prestadores como debe llegar. Con las intervenidas, no con todas,
Caso Nueva EPS ya por lo menos se logró que los contratos de capitación, que es una plata fija mensual que se pacta para toda la atención de la baja complejidad, ya por lo menos están llegando cumplidos a los hospitales y eso ha permitido un oxígeno a los hospitales de los municipios. Pero los recursos correspondientes a lo que es mediana y alta, o sea, Caso San Jorge, Caso Santa Mónica, La Virginia, y los demás servicios que son prestados por evento, o sea, cada que el paciente va es cuando se factura, eso es lo que tiene obviamente un mayor retraso y no se está pagando pues el 100%, escasamente se paga la primera parte correspondiente a un 50% de la factura, y el otro 50% se va para cartera que cada vez es más creciente. Ahora bien, el problema se ha exacerbado aún más y se viene de pronto lastimosamente una crisis aún mayor si no se genera un cambio rápido, y ojalá pues pudiéramos hablar de que se apruebe la reforma, pero cada vez esto está más complejo, y es que el gobierno nacional, con el propósito de generar transparencia en las facturas que se reciben, en los pagos que se hacen, que valga la aclaración, la reglamentación no es nueva, eso viene de años atrás. Ahora, para que un prestador, sobre todo hoy en día están en los de baja y mediana complejidad, cuidado, pero faltan los de alta y baja complejidad, pero a partir del 1 de junio todos los hospitales de baja complejidad también tienen que facturar, pero esa factura primero debe ser aprobada o enviada a la DIAN. Una vez enviada a la DIAN y que tengan un código con los RIPs, o sea, con el registro individual de prestación, que deben pasar por un filtro, por un único validador, que eso es un tema que hace años está en norma y que no se había cumplido. Cada EPS tiene su validador y cada EPS entonces pone unos filtros o unos requisitos diferentes, y eso genera dificultades. Entonces, muchos prestadores han tenido hoy problemas porque sus sistemas de información no están actualizados. Y esa no actualización, más la falta de recursos que no tienen, pues ha hecho que también ahora la situación sea más complicada, porque no es solo que no le paguen, sino que ahora no están ni siquiera pudiendo facturar para que le paguen. Cuando usted habla de operadores logísticos, doctora Zuluaga, ¿a qué se refiere y cuál es la situación real del hospital San Jorge por ejemplo, con Pijao Salud, que es la que atiende a la comunidad indígena? Bueno, cuando hablamos de operadores logísticos son todos los encargados del suministro de medicamentos. Caso, por ejemplo, Autifarma, caso Evediza, el mismo Codesuris, son todas las empresas que están encargadas de la dispensación y entrega de medicamentos. ¿Qué pasa con el Hospital San Jorge Pijao? Lastimosamente, Pijao lleva de un buen tiempo hacia acá que no está cumpliendo con el pago de los servicios que le está prestando a la comunidad. Incluso hizo un acuerdo de pago con el Hospital San Jorge, acuerdo de pago que incumplió. En este momento Pijao Salud no cuenta con red de servicios en el departamento de Risaralda, y los usuarios estaban ingresando exclusivamente por el servicio de urgencias. Recordemos que el servicio de urgencias, si es una urgencia, población vulnerable, pues no se puede negar. Aquí estamos hablando de población indígena, niños la mayoría, en situaciones de desnutrición, en regulares condiciones. Entonces, por solo servicio de urgencias, sin tener contrato, el Hospital San Jorge está facturando alrededor de 1.500 millones de pesos a Pijao, y lo que le paga mensual es 300 millones de pesos. Entonces, el desbalance, por obvias razones, es bastante grande. De acuerdo a cifras que ha revisado el Hospital San Jorge, la plata que recibe Pijao Salud por la población que tiene en el departamento de Risaralda no está dejando la plata acá, o sea, paga muy poco a los hospitales y instituciones de acá del departamento, y el resto se la lleva para el Tolima, porque ellos son de allá del Tolima.
Entonces está dejando acá a la población realmente vulnerable, en serias dificultades, vuelvo y repito, sin red de servicios, y por eso se ha hecho un llamado urgente al departamento y a la Supersalud para que pues entre a revisar realmente la situación de esta entidad. Doctora Olga Lucía Zuluaga, quisiera aprovecharla también para conocer su opinión sobre las preguntas adicionales que a la fallida consulta popular del Gobierno Nacional, pues que ya hundió el Senado de la República, pero la van a volver a presentar nuevamente, ya la han radicado y le agregaron 4 preguntas más que tienen que ver con la salud. La pregunta dice también, ¿está usted de acuerdo, la pregunta número 13, ¿está de acuerdo con que el gobierno compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Qué opinión le merece esta pregunta que el gobierno quiere hacerle a la ciudadanía a través de la consulta? Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos del tema de compra y producción de medicamentos, por obvias razones eso se genera un importante ahorro que le conviene al país, pero también tenemos que tener en cuenta que eso, mejor dicho, que eso se requiere una experiencia, sobre todo en cómo va a ser el tema de dispensación. Eso no lo sabemos, porque una cosa es comprar, y lo lógico, digamos, y hay muchos países que hoy en día hacen el tema de compras centralizadas, como es el caso de Brasil, como es el caso de Costa Rica, República Dominicana y otros países en donde las compras son centralizadas, el mismo España, en Andalucía, pero lo importante es que realmente sea un tema planeado, organizado, para que, por decir algo, septiembre, octubre, no vaya a pasar que digan no tenemos más plata, o sea, que sea algo coordinado en la compra. Y por obvias razones, más que en la compra, es cómo va a ser esa distribución y esa dispensación para que el usuario no tenga los problemas que hoy en día tiene. Y es que a pesar de que tiene ya sea unos contratos por capitación o demás, pues los usuarios estamos con pendientes o con no entrega de medicamentos. A pesar de que se supone que los recursos están fluyendo, pero una de dos, o no están alcanzando, o definitivamente las deudas son tan grandes, que ese es otro de los temas, que pues ya hay unas restricciones muy grandes por parte de los laboratorios por las deudas y las pérdidas que han tenido, porque cada que hay una liquidación, caso con el tema de Salucop, con el tema de Medimás, pues obviamente también viene con un tema de pérdidas. Creo que incluso la política que ha venido de tiempo atrás el gobierno, y fue una de las más aceptadas, de control de precios de medicamentos, ayuda a que también los recursos del sistema pues alcancen definitivamente, porque sabemos que los recursos no son finitos. La pregunta número 14 dice, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? ¿Cuál es su opinión y cómo votaría usted esta pregunta si se llegara a aprobar en el Congreso la consulta popular? Yo diría que esa es una de las preguntas que ha sido la joya de la corona, por decir algo, del gran cambio del sistema de salud. Para nosotros como gremio hay 3 puntos que son fundamentales en el tema de reforma y que pues si no hay reforma difícilmente se pueden aplicar. Y una de esas es esa. Vemos como a través de estos más de 30 años que lleva el sistema de salud, las EPS no han agregado en términos generales valor, por el contrario han acumulado deudas que, como les dije, en este momento estamos alrededor de superando los 10 billones de pesos, y muchos prestadores, sobre todo los más pequeños, y muchos privados han desaparecido por esa intermediación que no ha agregado valor y que no muestra y no ha mostrado esa transparencia que con el ADRES en este momento ya se está viendo claramente hacia dónde va, y lo que se espera es, con ese fortalecimiento más aún de ese ADRES y ese sistema de información, que se vea absolutamente todos los giros y todos los recursos que son en un momento determinado pagados precisamente por el ADRES. La pregunta número 15 dice, ¿está de acuerdo con la que se garantice un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo con ampliación de los servicios necesarios de carácter público, privado y mixto? Pues ese es un tema que viene desde la 1438, pero que nunca se ha implementado,
porque la 1432 hablaba de un modelo centrado implementado con todo lo que es la APS, o sea, atención primaria en salud y equipos básicos, pero nunca se reglamentó. Entonces, y esa reglamentación requiere recursos. En la reforma habla precisamente de unos recursos específicos para atención primaria en salud. Bueno, y la pregunta 16 dice, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para garantizar a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación laboral, los derechos laborales y el salario justo? ¿Cuál es su opinión? Claro, ese es uno de los puntos, de los otros puntos que decimos que nosotros con la reforma lo necesitamos. Cuando se dio precisamente todo ese ajuste de reorganización institucional en el 2000, uno de los grandes puntos fue que la solución para que fueran viables los hospitales fue sacar a casi todo el personal. Hubo hospitales que quedaron con 6, 10 personas en planta, hospitales como el Universitario de Santander. En otros, gracias a Dios, no hicieron pues como toda esa sacada, digamos, de personal. Y hoy, con todas las normas, con todas, incluso lo que habla la Corte Constitucional, más la inclusión en la OCDE, nos están diciendo tenemos que laboralizar, pero no hay plata de dónde. Entonces, lo más lógico es que tengamos precisamente esos contratos justos, pero pues muy similar a lo que pasa con educación, y es pagados por el Estado, en donde no tenga que salir, ustedes no ven ningún rector desesperado buscando cómo garantizar los recursos para los docentes. Igual debe ser con los hospitales públicos, con unos indicadores sí de eficiencia, pero que el gerente o el director de un hospital pueda dedicarse a cómo está su población, a manejar la salud de su población, y no como hoy en día, que está preocupado como que le contraten, luego que le paguen, que la glosa, o sea, parece más es un chepito buscando recursos que realmente mirando sobre la población, sobre la salud de la población a cargo. Doctora Olga Lucía, ¿cuál sería ese mensaje para el Congreso de la República, para el Gobierno Nacional, de usted como directora de todas estas instituciones de salud en Colombia, para intentar mejorar? ¿Cuánta gente se nos está muriendo diariamente? ¿Cuánta gente amanecen haciendo colas para reclamar esos medicamentos, para que al final de la jornada del día les digan, no, miren, no, tienen que venir tal día, no se los entregamos? Es decir, es algo muy grave. Estas citas con especialistas, las citas con los mismos médicos, hay todo un trauma para este tema de la salud que está perjudicando ampliamente al pueblo colombiano. ¿Cuál sería ese mensaje de manera inmediata, el llamado que usted haría para mejorar esta situación finalmente? Bueno, yo diría que yo tendría dos mensajes. Uno para el Congreso de la República, en el sentido de que la reforma no debería tener color político y debería mirarse desde el punto de vista técnico. Todos somos usuarios, independiente que seamos de color rojo, verde, amarillo, porque se está perjudicando todo el mundo. Aquí no estamos hablando de un color político, y lamentablemente la reforma como de salud se convirtió más en una batalla política que técnica, y eso ha generado muchas dificultades y seguirá generando muchas dificultades si realmente no hay aprobación de la misma. Para transformar el hospital público se requiere de reforma, y necesitamos que el hospital deje de depender de una venta de servicios, cuando en la mayoría de municipios del país 85% es único prestador. No hay un mercado, y debería más bien ser a través de subsidio de oferta. Y por otro lado, se debe manejar paralelamente al tema de reforma un tema del ya, un tema de la crisis, porque no podemos, y en este caso el Ministerio de Salud no puede quedarse sentado esperando y haciendo todos sus esfuerzos con relación a una reforma y dejando de lado toda esta situación tan grave que se está viviendo, en donde, como usted lo ha dicho, tenemos muchos pacientes en unidades de cuidado intensivo, en hospitalización innecesaria, o más bien prevenible. ¿Por qué? Porque no se están entregando los medicamentos. Entonces es un tema en donde a nivel nacional, incluso la misma Contraloría tiene que revisar, y de manera urgente, el concepto que mandó. Sabemos que el Ministerio también envió una solicitud al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la anualidad de la UPC, pero esos conceptos no son en el corto plazo.
más fácil la Contraloría debe agilizar ese concepto, digámoslo así, de no anualidad de UPC, que está generando serios problemas, pero también sabemos que los recursos en este momento por lo menos no están alcanzando y debe haber un ajuste urgente de la UPC para que realmente pues salgamos de esta crisis tan grande en donde los usuarios y los trabajadores están afectados. Cada día se ve un escándalo de trabajadores de la salud, de IPS, porque no les están pagando. Y no estamos hablando de hospitales necesariamente, sino incluso muchos prestadores. Ve uno en el día a día que están denunciando el no pago de 3, 4 meses de su salario. A la doctora Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, Hay Salud, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más acá en el informativo del Eje Cafetero y darnos a conocer la radiografía, el mapa que hoy hay, que no es el mejor, es una situación bastante delicada la que está viviendo la salud del pueblo colombiano. Que tenga una bendecida semana, doctora Zuluaga. Muchísimas gracias, igualmente a ustedes, un feliz día y una feliz semana. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, mensaje de Aguas y Aguas de Pereira.